Como lo habíamos anunciado, está con nosotros aquí en los estudios el embajador de Francia en nuestro país, Sylvain Ité. ¿Cómo le va, embajador? Bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por haber venido. Es un placer. ¿Cuánto tiempo hace que está en la embajada de Montevideo? Hace exactamente hoy 18 meses. 18 meses. Es un cumpleaños de 18 meses. Un año y medio. Un año y medio, exactamente. La mitad de mi carga. ¿Son 3 años? Son generalmente 3 años, con tal vez una posibilidad de 4 años, pero normalmente somos nominados para 3 años. ¿Y sus destinos anteriores cuáles habían sido? Era en París como director de gabinete de la ministra encargada de los franceses en exterior mientras 15 meses, y antes era cónsul general de Francia en São Paulo, casi 4 años. Y por eso que yo hablo más un portuñol que un español perfecto. Un franco portuñol. Se llama porfroñol, llamamos porfroñol porque mi esposa es brasileña también. Ajá. Y ahora en casa hablamos un tipo de lengua particular que es el porfroñol. ¿Cómo lo trata Montevideo? Bien, es una ciudad muy agradable, muy simpática. Y realmente yo pienso que Montevideo, Uruguay en general es un país con un pueblo muy educado, que tiene una historia, una tradición muy fuerte, que tiene lazos y vínculos con Francia, claro, también muy importante, y no se puede sentir mal en este país, en esta ciudad. ¿El contraste con San Pablo es importante? El contraste un poquito importante. Me gusta mucho también San Pablo, sí, claro. Es una ciudad extraordinaria. Para mí es un poquito el Nueva York de la América Latina, pero naturalmente como calidad de vida, tiempo de transporte, etcétera, naturalmente Montevideo es una ciudad bien más agradable que San Pablo. Es diferente, no se puede comparar, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué importancia tiene Uruguay para Francia? En realidad es una importancia histórica, una importancia que no se calcula de manera económica o de manera política, etc. Podemos hablar sobre estos asuntos porque tenemos relaciones, lazos muy fuertes, pero en realidad para nosotros Uruguay es certamente el país de América Latina y tal vez uno de los países del mundo más vinculado de manera cultural a Francia. Y desde hace mi llegada acá en Uruguay, yo veo todos los días la realidad de este vínculo, de esta realidad de la presencia de nuestro país en Uruguay. Y en Francia en realidad hay un número importante de uruguayos, de franco-uruguayos. Durante la dictadura militar, claro, hubo muchos uruguayos que estuvieron en Francia y que quedaron, familia, amigos, etc. En realidad tenemos para Francia, Uruguay no es un país como los otros, certamente. Ahí hay un vínculo que en Uruguay es muy sentido hacia Europa en general y en particular dentro de Europa hacia Francia. Más allá de las diferencias, uno puede pensar, bueno, desde el punto de vista de la inmigración, España o Italia son países más importantes, pero culturalmente Francia tiene un peso... Pero hay que saber que en Uruguay, Francia nunca fue un país de inmigración en realidad. Claro. En su historia nunca hubo grandes movimientos de inmigración como español, italiano, portugués, etc. Pero los dos países de América Latina que conocieron una inmigración francesa de una cierta importancia, Argentina y Uruguay. Claro. Y en el siglo XIX, en realidad, Montevideo había casi 40% de la población de Montevideo era francesa. Y pensamos que son entre 15 y 18% de los habitantes, de los uruguayos que tienen un lazo familiar con Francia. Entonces es una importancia que no es la misma que italianos o españoles, pero la realidad de la inmigración francesa, Uruguay es certamente uno de los países que conoció una inmigración francesa muy importante. Siglo XIX, pero... Claro. ¿Y cómo es la comunidad francesa en Uruguay hoy?
¿Es una comunidad activa? Es una comunidad activa, son más o menos 3.000 franceses que están registrados en la embajada. Nacidos en Francia. No, franceses, que tienen la nacionalidad francesa. Que nacieron en Francia y son muy menos. Principalmente son franco-uruguayos. Claro. Son franceses de la segunda, tercera, cuarta generación. Pero desde hace más o menos 5 años estamos observando una inmigración francesa de jóvenes franceses que vengan para Uruguay, no solo por causa de la crisis en Europa y Francia, pero también porque están descubren ese país y se sienten bien y piensa que hay una forma de vida y también unas oportunidades económicas interesantes. Y más o menos son casi 100 franceses por año que vengan de Francia para vivir y tentar una experiencia profesional, una experiencia familiar también en Uruguay. Claro. En esa relación, me imagino que instituciones como el Liceo Francés o como la Alianza son muy importantes. Digamos, es una apuesta del Estado de Francia de divulgación. En el mundo, la presencia cultural francesa, que hablamos y que llamamos la diplomacia de influencia, es uno de los puntos esenciales de nuestra diplomacia, de nuestra historia y presencia en el mundo. Francia es un país de tamaño medio, en realidad somos 65 millones de habitantes, un territorio que cuando se compara al resto del mundo, que es un territorio pequeño, claro. Mismo, si es el mayor país de Europa, es un pequeño de tamaño medio. Y por tanto Francia tiene, por causa de su historia, una influencia, una realidad en el mundo que certamente más importante que su peso real. Y uno de este punto, no solo la bomba nuclear u otro, es nuestra presencia cultural. Lo que Francia vincula también en sentido de su presencia cultural, de los mensajes que quieren pasar, de su lengua, etc. Y naturalmente, Alianza Francesa, el rey de las alianzas francesas en el mundo, y sobre todo en América Latina, porque el rey de las alianzas francesas en América Latina es el primero del mundo, y el rey de los liceos franceses, que son casi 500 en el mundo, que escolarizan más o menos 320.000 alumnos. Son 2 puntos y 2 elementos fundamentales de nuestra presencia y de nuestra influencia cultural y lingüística. En Uruguay, en Montevideo, tenemos un red de alianza sí. Que es importante porque tenemos 10 alianzas en todo el territorio uruguayo. En realidad, sobre las 10 son más o menos 5 alianzas que funcionan bien, aquella de Montevideo, de Mercedes, de Salto, de Paysandú, y tenemos el Liceo Francés que tiene una historia centenaria y que es conocido como un elemento, un monumento cultural y un sí. monumento del vínculo que existe entre Francia y Uruguay. ¿Y va a seguir siendo un monumento de la educación en Uruguay? Va a seguir, todo está, yo pienso, vamos a lograr y alcanzar, hemos logrado y alcanzado un acuerdo. Ayer la Sociedad Francesa de Enseñanza decidió de aceptar el nuevo convenio con el Estado francés y ahora no hay nada que se opone a la continuación de nuestra presencia. Y quisiera realmente agradecer a todos los padres, porque hubo una movilización de los padres del liceo que fue realmente extraordinaria, y también agradecer a los miembros de la Sociedad Francesa de Enseñanza que realmente a partir de esta movilización global decidió de repensar, de rediscutir, de renegociar con nosotros, y es un placer de ahora poder decir que hemos logrado un acuerdo. ¿Cómo va a funcionar entonces la gestión del liceo?
No va a mudar muchas cosas en realidad. La realidad es que la Sociedad Francesa de Enseñanza es la responsable jurídica como Asociación de Derecho Uruguayo para la gestión del liceo. Y el nuevo administrador que vaya a llegar como el nuevo director también del liceo, que son funcionarios franceses, van a trabajar de manera estrecha con la sociedad de gestión y tenemos que trabajar sobre claramente la responsabilidad de cada y el respeto de las responsabilidades de la Sociedad Francesa de Enseñanza como organismo oficial uruguayo que gestiona el liceo. Pero también hay que tomar en cuenta la realidad de la presencia y del empeño del gobierno francés y sobre la realidad de este liceo, que no es un liceo privado como un otro liceo privado. Es un liceo que en realidad tiene su existencia y la realidad de la intervención francesa oficial en este liceo es en el cuadro del acuerdo de cooperación entre Francia y Uruguay de 1964. Y en realidad es una organización un poquito particular, porque no es un liceo público, totalmente público. Claro, tampoco es privado. Tampoco privado, porque naturalmente los padres pagan una cuota, pero es una cosa diferente que un otro liceo privado o particular. Pero ahora yo pienso que al menos hemos logrado una solución y vamos a continuar a trabajar, pero bien es principal de los alumnos, porque son más de 1000 alumnos que tienen de continuar a trabajar de manera tranquila y también tenemos que reforzar la lengua francesa en este liceo, la presencia también cultural de Francia en este liceo, que es un liceo francés, no es un liceo privado u otro. Es un liceo francés que funciona dentro de un cuadro particular y personalmente yo pienso que ya conversé, hablé de este punto con las autoridades del Ministerio de la Educación y de las Relaciones Exteriores de Uruguay. Yo pienso que realmente tenemos que discutir también con las autoridades para pensar el liceo del siglo XXI. Claro. ¿Qué vamos a hacer de esta realidad, de este monumento que culturalmente e históricamente muy importante para nosotros, para los dos países, pero para también el futuro. Embajador, yendo a las relaciones económicas entre los dos países, ¿hay una importante presencia empresarial de Francia en Uruguay? Cada año hay una importancia empresarial francés cada vez más importantes. Son ahora más o menos entre 70 y 80 empresas francesas que están presentes en Uruguay. Bueno, todo el mundo conoce naturalmente Total. Las grandes marcas. Las grandes marcas, GDF, Suez, GNS y el grupo Accor a través de Sofitel. El rey de los supermercados, Géant y Devoto, que en realidad son Casino. Entonces, L'Oréal, Air Liquide. Entonces, realmente son casi hoy más o menos entre 8.000 y 10.000 empleados uruguayos que trabajan para las empresas francesas. Y cada año tenemos algunas empresas que llegan y que tienen proyectos. Yo pienso que va a continuar. No se pasa una semana o una quincena de días sin que recibir un representante de una empresa francesa que tiene proyectos que quisiera. ¿Y por qué es atractivo Uruguay? Porque en esta zona de América del Sur y principalmente del Cono Sur, naturalmente tenemos dos grandes países que son Brasil y Argentina. Argentina
es muy complicado ahora para las empresas extranjeras de tener un proyecto de inversiones. Las cosas mudaron, tal vez mudaron en los próximos meses, pero ahora es complicado. Brasil es un país naturalmente que tiene, conozco bien, que tiene una enorme capacidad y potencialidad, sí, claro. Pero es también complicado y es un país de tamaño gigante para una empresa de pequeña o media tamaño, es complicado. Uruguay tiene tiene un problema que es, en realidad el mercado es muy pequeño, pero tiene un gran avantaje que es la calidad del país, la calidad de las infraestructuras globalmente, una legislación global firme, clara, que no muda y que no cambia todos los años, tiene un régimen político también estable, y para las empresas naturalmente son elementos absolutamente fundamentales. Y Uruguay está ubicado en un lugar interesante para la región. Claro. Voy a dar un ejemplo de una empresa francesa que se llama Cahors, que se instaló en Uruguay hace casi 10 años, que está fabricando todas las partes de plástico de los cofres para electricidad, etc. Y que es una empresa importante en Francia, que se instaló en Uruguay hace 10 años, que ahora emplea más o menos 80 personas, que está un poquito fuera de Montevideo, y que empezó hace 2 años, 3 años, a exportar su producción fuera de Uruguay. Tiene naturalmente un espacio importante en Uruguay ahora. Pero utilizó Uruguay como base y ahora exporta casi 65% de su producción en Uruguay para el resto de América Latina, y no solo en Uruguay, en Argentina o Brasil, claro, pero hasta México y Nicaragua y Guatemala, etc. Uruguay ha estado muy interesado en que el Mercosur alcance un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y a veces se señala a Francia como un país muy proteccionista, sobre todo para algunos productos que Uruguay produce, y que Francia también, ¿no? Sobre todo los venidos del sector agropecuario. ¿Esa es una realidad? No, yo pienso que fue una realidad, pero estamos bloqueados sobre una realidad que tiene más de 15 años. Ahora, Francia no es más proteccionista que todos los otros países de la Unión Europea. Hoy, realmente, un acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur sobre principalmente las importaciones agrícolas no sería el problema mayor para Francia. Sería un problema más importante para otros países de la Unión Europea, que tienen una agricultura menos desarrollada, menos eficientes que la agricultura. ¿Y qué cambió en Francia allí? ¿Qué cambió? Ya la agricultura en realidad, la parte en el PIB de Francia de la agricultura bajó mucho estos años. Ahora tenemos una agricultura de alto nivel de competitividad, de calidad. Una reconversión allí. Una reconversión sobre algunos sectores de agricultura que no realmente están en competición con las importaciones o los productos que podrían venir de América Latina o de Uruguay, principalmente, por ejemplo, la carne vacuna, absolutamente no hay un problema de competición para nosotros, no es el problema. Bueno, entonces yo sé que mientras y hasta ahora hay siempre este discurso, esta fama que es, Francia, si no hay un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, es por falta principalmente de algunos países cuyo Francia, que es muy potente. Realmente no es la realidad, y si usted puede preguntar para el embajador de la Unión Europea, yo pienso que realmente tendrá la misma posición. ¿Y usted qué cree que lentece la posibilidad de un acuerdo entre los dos bloques? ¿Es un factor más político que económico?
yo pienso realmente que hoy no sé si es solo un problema político, pero hemos pasado por algunas fases muy optimistas y después muy pesimistas. Si no hay una voluntad política muy fuerte también del lado de los países de la América Latina y del Mercosur, Unión Europea somos 28, claro. Del lado del Mercosur son 4. Pero hay 2 naturalmente que tienen mucho peso. Un peso que es mucho y muy importante. Hay que tener una voluntad para todos de lograr un acuerdo. Ahora, ¿usted cree que con la integración actual del Mercosur, con Argentina y sus particularidades políticas, con la situación de Venezuela, es posible un acuerdo político entre los dos bloques? ¿Será admitible para la Unión Europea? No, yo pienso que la Unión Europea está esperando también que el bloque y que globalmente el Mercosur presenta una oferta que sea globalmente aceptable para todos. Entonces estamos en un momento de negociación o el bloque de la América Latina y de Mercosur está diciendo que depositó una oferta y que está esperando del lado de la Unión Europea una respuesta. El lado de la Unión Europea, pero yo pienso que el delegado de la Unión Europea sería mejor, el mejor interlocutor sobre este asunto, porque es una negociación de la Unión Europea. Del bloque. Del bloque completamente, realmente es el bloque, es la Comisión de la Unión Europea que está encargada de esta negociación, pero yo sé que del lado de Europa estamos también esperando una propuesta del lado del Mercosur, de algunos lados del Mercosur que sea más abierta. La apertura tiene que ser de los dos lados. Sabemos perfectamente que del lado de Uruguay hay una opción y una posición muy abierta. Pero sabemos también y podemos comprender que en la situación de Argentina hoy, de Brasil, que está confrontada a problemas económicos importantes, es tal vez complicado para ellos de pensar exactamente a una libre apertura de su mercado. Es un problema más político que técnico ahora. ¿Cómo ve la situación política en Venezuela? Difícil a decir, yo pienso realmente que es una situación muy compleja. Estamos viendo de todos los lados. Hay una violencia que tal vez no quisiera descontrolada, pero que tal vez no es controlada como debería ser controlada por el poder. En el mismo tiempo hay una oposición también que está una oposición muy dura. Entonces estamos en una situación o hay que saber si los dos lados están capaces realmente de poder negociar y discutir de una manera abierta. No lo sé, yo pienso que todas las iniciativas que están tomadas al nivel de UNASUR, a la cumbre de Panamá, naturalmente, yo pienso que será un asunto que será tomado. Bueno, en realidad estamos viendo un país, Venezuela, que es un país importante en el continente, que desde hace ahora, no sé, 2 años está cada día una crisis más compleja, más intransigente de todos los lados. Y hay que ayudar a este país, que ciertamente hay que ayudar para permitir a los dos lados de sentarse a una mesa y de discutir de manera positiva. No sé si es aún posible o no, pero yo pienso que un país como Uruguay tiene un papel importante en esta situación, porque es un país que podría realmente, que puede y que yo pienso está intentando hacer
realmente permitir este diálogo político entre los diferentes lados. Embajador, para terminar, me gustaría preguntarle sobre su país. ¿De qué parte de Francia es usted? Soy del sur de Francia, soy de Marseille, en realidad. Marsella. Cerca, en la Mediterránea, todo el sur de Francia. Pero he pasado una mayor parte de mi vida fuera. Que mi padre era militar. Fuera de Francia. Fuera de Francia. Viví en África mucho tiempo, nací en Bamako, en Mali. Viví los 6 primeros años de mi vida en África. Y después viví mucho tiempo en Alemania. Entonces, en realidad, soy realmente un ciudadano del mundo. ¿Tiene un problema de integración Francia hoy? Hay un problema de integración. Ya hay que definir qué significa integración. Porque podemos tomar todos los países del mundo, todos, y encontrar motivo para decir que no hay un problema de integración. Cada país tiene su problema de minoría y hasta una minoría interna con problemas de integración social. Si usted está hablando del problema de la integración de los extranjeros o de la segunda o tercera generación de los extranjeros, mi respuesta es sí y no. Sí, porque naturalmente estamos confrontados a una forma de una parte infinitesimal, menos de 0,002% de personas que no están integradas a la sociedad francesa y que no quieren ser integradas, no quieren. Y como Francia se construyó siempre sobre un modelo de integración política a la nación, a la historia, ser confrontado a una nueva categoría de ciudadanos franceses que nacieron en Francia, que rechazan este tipo de integración, es naturalmente un problema. Un problema. Pero y hay un rechazo también de franceses hacia esos nuevos franceses. Sí, pero usted puede encontrar esta situación en todos los países de Europa. No es una particularidad francesa. Si ustedes se van en España, en Portugal, en Inglaterra, en Alemania, ustedes tienen siempre un problema de integración de una minoría que no quiere integrarse. No significa que no hay que hacer nada para tomar medidas para integrarlos, pero ustedes van siempre a tener una minoría, sobre todo con esta situación también de islamismo, de algunos también nuevos islamistas que para mí son el nuevo fascismo, el nuevo nazismo de la intolerancia. Pero no hay que olvidar que, en primer lugar, Francia fue siempre un país de inmigración, siempre. Francia tiene una población, no hay un francés que puede decir que desde hace 5 generaciones o 6 generaciones no hay una parte que no es de inmigración. En el sur de Francia, en mi región, los italianos son mayoritarios ahora. En el lado de Toulouse, en esta región, hubo una inmigración española muy grande. Ustedes no saben que la primera comunidad extranjera de Francia son los portugueses, con 1 millón de portugueses, que son también, para la segunda, tercera generación, portugueses y franceses. Entonces, en realidad, los marroquinos, la Argelia, Tunisia, etc., africanos, son millones de personas que viven en Francia. Ustedes tienen 95% de personas que están integradas. Pero hay un núcleo complejo, que naturalmente pasa a la televisión cuando mata a 12 caricaturistas, naturalmente todo el mundo se cuestiona, hasta los franceses.
como dos personas que nacieron en Francia, que están franceses, que no habían problemas sociales también, porque los dos hermanos no venían de un sector de la sociedad totalmente, de una zona pobre, etc. Como dos personas que habían 35 años, ¿cuál es el mecanismo mental para llegar a matar 12 personas caricaturistas así? Entonces, naturalmente es una cuestión que puede... Pero hay que saber que ahora no hay un país que está totalmente... libre de ese problema. Libre de este problema. Embajador, le agradezco mucho por haber venido. Muy amable. Gracias a usted, fue un placer. Muchas gracias.